Hola, mi nombre es Carla Estíbaliz Prado Vázquez, soy aspirante a la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia en México. Este es el reporte final de mi investigación, a la cual titulé Equidad de género en un juicio familiar. La equidad de género es un tema que se podría extender muchísimo, ya que abarca no solo muchos conceptos, sino también muchos criterios. ¿La balanza podrá estar siempre en medio? Eso es lo que tendríamos que analizar. Con el fin de delimitar aún más el tema, me enfocaré en la justicia familiar, puesto que por experiencias personales se conoce de primera mano que en los juicios de materia familiar, y concretamente en aquellos que deciden la guarda y custodia de los menores, la equidad de género se decanta casi en toda su totalidad, en favor de la madre. Así, tanto autoridades como ciudadanos violan descaradamente los derechos de los varones mexicanos, y esto se agrava dada vez que conocemos que los jueces no realizan un estudio previo de las partes en juicio, antes de otorgar la custodia provisional en procesos que pueden prolongarse incluso por años. ¿Qué es la equidad de género? La palabra género es una traducción del vocablo inglés gender. Este término, difundido a partir de los años 80 aproximadamente, pretende evidenciar el hecho de que los roles masculinos y femeninos no están determinados por el sexo, es decir, por las características biológicas, sino que van evolucionando de función de las diferentes situaciones culturales, sociales y económicas. Las relaciones de género, por lo tanto, tienen una base cultural. Es la sociedad quien define las actividades, el estatus, las características psicológicas, etc. Aquí nos podemos preguntar, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la desigualdad de oportunidades va en contra de los derechos humanos, e históricamente esto ha afectado más a las mujeres en razón de su sexo. No obstante, en las últimas décadas han aparecido leyes que buscan revertir esta situación. Lo que en su momento buscaba y poco a poco ha logrado crear un ambiente de igualdad de oportunidades para ambos sexos. Hoy en día está repercutiendo en prejuicio de los varones. Es decir, lenta pero constantemente la situación de desigualdad está volviendo, pero esta vez es en detrimento del hombre. La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural, familiar. Mi objetivo general es realizar una revisión teórica y crítica sobre la equidad de género en el sistema legal nacional, concretamente en un juicio familiar de la Ciudad de México, así como exponer la realidad de la equidad de género en un juicio familiar, donde cada vez se vive con más frecuencia la violencia de género en favor de la mujer, y al mismo tiempo se viola el artículo 4 constitucional que reconoce la equidad de género. Mi objetivo específico es identificar la problemática de la equidad de género en los juicios de guarda y custodia, así como establecer las causas que lleva a los varones para solicitar la guarda y custodia de sus hijos, y denunciar que no hay equidad de género en la práctica, aun cuando ésta se encuentra reconocida en la ley, en este caso dentro de un juicio de guarda, custodia y patria potestad. Al escudriñar este fenómeno, quizás nos acercamos a conocer una realidad social que impacta a hombres y mujeres de manera distinta. Actualmente se dejan entrever avances en materia de equidad de género, pero a su vez se manifiestan formas inequitativas que siguen privilegiando los roles masculinos sobre los femeninos y viceversa. Seguimos sin tener esa equidad, ya que la balanza se inclina ya sea en favor de la mujer o en favor del hombre. La familia es el vínculo más cercano a lo que podremos palpar para la enseñanza de la equidad de género, pero lo único que solemos escuchar, ver o incluso vivir es la enseñanza de una madre o de una abuela, aquellas que nos enseñan a realizar labores domésticas porque somos mujercitas, o a no llorar porque los hombres no lloran, o el clásico "ese es mi hijo", el que anda con varias al mismo tiempo, con una cara de la moneda muy distinta cuando se refieren a una mujer como la puta de la colonia, porque la buscan varios hombres en su propia casa.
en el contraste con el que se encuentran los más pequeños en los hogares mexicanos, y son esos mismos contrastes los que impiden una apertura en la mente de quienes muchos llaman el futuro de México. Cada núcleo familiar tiene una estructura y jerarquía que condiciona su funcionamiento y la distribución de las tareas que se llevan a cabo dentro del hogar. Dentro del trabajo emocional, comprende actividades orientadas al soporte emocional dentro de la familia y que orienta tales actividades a conductas de apoyo, de escucha, aprecio de amor, entre otras conductas que van en beneficio de la dinámica y soporte emocional dentro de los integrantes del hogar. Desde esta perspectiva, es posible identificar la causa que lleva al hombre a acudir a juicio familiar por la guarda, custodia y patria potestad del menor, ya que la madre, según con las pruebas que él presenta, no cumple con su deber. En consecuencia, cabe destacar las siguientes preguntas. ¿Ustedes por qué creen que se produce la inequidad de género en un juicio familiar en México? ¿Por qué se les da preferencia a las mujeres sin investigación previa? ¿O por qué la ley, según el cuarto artículo constitucional, no se cumple? El artículo constitucional cuarto nos dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. En aras de la objetividad, busqué entrevistar tanto a un abogado que me brindara un acercamiento profesional al tema, como a algunos ciudadanos que han padecido en carne propia la desigualdad de género en la justicia familiar en nuestro país. De esta forma descubrí que dicha desigualdad se desprende no de la ley, sino de la jurisprudencia, que son una serie de criterios de los tribunales federales y de la Suprema Corte, quienes por mandato constitucional tienen facultades de aclarar la ley donde sea opaca, así como de llenar aquellos huecos de la legislación a fin de que prevalezca la justicia. El proceso en cualquier tipo de juicio es agotador, cansado y desgastante. Sin embargo, cuando hablamos de un juicio de guarda, custodia y patria potestad, es aún peor. No solo implica el desfalco económico que esto conlleva por las autoridades laborales, que el mismo proceso te obliga a tener, sino también el vuelco psicológico que cada parte vive, incluso los familiares de cada uno de los implicados. En teoría, el proceso debería de ser imparcial y equitativo, como lo marca nuestro artículo cuarto constitucional. No obstante, suele ser muchas veces totalmente opuesta a esta conjetura. Los implicados suelen llenarse de frustración e impotencia cuando enfrentan un proceso lento, lleno de burocracia y en muchas ocasiones lleno incluso de corrupción, por lo que la mayoría de los juicios son desechados porque alguna de las dos partes desiste de este. Entonces el proceso no llega a tener una sentencia definitiva. Para la realización de las entrevistas busqué dentro del núcleo familiar alguna persona que estuviera involucrada en un juicio de guarda y custodia. En este caso, nombré a mi entrevistado como Jair M. Al mismo tiempo, contacté al licenciado en Derecho, Armando Prado Vázquez, y por tanto le solicité el apoyo para realizar una entrevista donde comparten su opinión y su experiencia profesional en el caso del licenciado. Por otro lado, me di a la tarea de realizar algunas encuestas obteniendo los siguientes resultados. 50 de cada 100 personas manifestó no haber tenido equidad de género en su comunidad. 60 de cada 100 personas ha sufrido violencia de género. 30 de ellas son hombres, mientras que las otras 40 personas que manifestaron no haber sufrido violencia, 30 son hombres y 10 son mujeres. Las 100 personas manifestaron se atreverían a pelear la guarda y custodia de sus hijos e hijas de ser necesario. El 90% de los entrevistados opina que no solamente la mujer es apta para hacerse cargo de sus hijos, mientras que el 70% o 70 personas manifestaron estar en contra del feminismo. El 90% de las personas están en contra del machismo. El 50% de las personas entrevistadas creen que es lo mismo tanto el machismo como el feminismo, mientras que el otro 50% creen que no es lo mismo. 80 personas dice que los padres utilizan a los hijos para beneficio propio, mientras que las otras, me brinqué un pastel,
80 personas dice que los padres utilizan a los hijos para beneficio propio. Curiosamente, esas 20 personas fueron mujeres. El 50% de los entrevistados dijo conocer el artículo 4 de la Constitución, que nos habla de la equidad de género, mientras que el otro 50% manifestó no tener idea. Las 100 personas dicen estar a favor de que tanto hombres como mujeres deben tener los mismos derechos sociales. Ahora les presento mis conclusiones. Bueno, en conclusión puedo afirmar que el artículo 4 no se lleva a cabo al menos en un juicio de guarda y custodia, ya que hoy por hoy para la sociedad la mujer sigue siendo vulnerable. Por otro lado, concluyo que para un hombre no será fácil reconocer que es violentado de alguna manera en algún momento de la vida por una mujer o por alguna autoridad encargada de defender a ambas partes, y no a la que considere se encuentra en estado de vulnerabilidad. Concluyo que las madres están más protegidas gracias a la jurisprudencia, ya que la ley es en efecto imparcial, y no obstante los jueces, a pesar de que no realizan una investigación previa sobre la idoneidad para tener la custodia infantil, le otorgan esa a la madre, violentando los derechos no solo de los padres, también de los menores. Bueno, pues después de esta investigación, puedo recomendarles levantar la voz bajo cualquier conducta de inequidad sin importar el género, la edad o incluso la condición social. Existen muchas alternativas para que la justicia tome un papel imparcial. Y lo más importante, no permitamos que los derechos de nuestros hijos e hijas sean violentados de manera discreta para defender la vulnerabilidad en la que muchas mujeres dicen encontrarse. Y como nota aclaratoria puedo agregar que no todas las mujeres mienten en un juicio y ocupan a sus hijos como pretexto para molestar al hombre. Al contrario, muchas veces ellas también son víctimas de la falta de equidad que existe en los juzgados. Les dejo mi bibliografía y muchas gracias por su atención.